este segmento superior, o sea, el cuerpo uterino, bueno, pues tiene una cavidad aplanada. Ya habíamos dicho que por su configuración, por su forma, estaba aplanada de adelante hacia atrás, y que la longitud a nivel del cuerpo uterino pues era aproximadamente de unos 3 a 4 centímetros, y la longitud en el útero de una multípara era un poquito más grande, de 5 a 6 centímetros. El diámetro transverso, ¿sí?, pues era alrededor de unos de 3 a 4 centímetros. Y por abajo, bueno, pues se va a comunicar hacia la cavidad vaginal. Ahora, por arriba, a nivel de los ángulos de las salpinges, ¿sí?, aquí más o menos, estos son los cuernos. Esta es la salida hacia las salpinges. Esta sería del lado derecho, esta sería del lado izquierdo. Bueno, en la parte posterior, en la mucosa, algunos autores creen haber visto el árbol de la vida, que son unos pliegues, unos pliegues como crestas longitudinales, y que van a formar una especie de pino al que le han llamado el árbol de la vida. La cavidad, entonces, va a tener 2 paredes y 3 bordes. Las paredes, pues como dijimos, pues son más o menos planas, más o menos lisas, con un rafé longitudinal medio. Y los bordes, uno lateral y uno superior, 2 laterales y uno superior. Ya vimos que los laterales pues son el que está conformado en los lados, y el superior que va de un cuerno a otro. Bien. Ahora, con respecto al cuello, también habíamos dicho que habían muchas características. Mientras que la pared del cuerpo uterino era sumamente grueso y sumamente musculoso, con las fibras musculares entrecruzadas, para así tener una mayor resistencia. No así era de menor poderío, vamos a decirlo así, la región cervical, en donde también hay fibras musculares, pero no con una fuerza característica del cuerpo uterino. Esta sería la parte más débil de todo el órgano, porque habíamos mencionado que si había en el trabajo de parto hay una contracción y fuera todo el espesor de la pared uterina igual, bueno, pues no habría una fuerza, una resultante. En este caso, la fuerza va a ser producida a nivel del cuerpo uterino, y la resultante de esa fuerza va a ser hacia la parte más débil, que es el cuello uterino. Bien, en el cuello uterino, pues ya vimos que aquí se caracteriza por tener menor cantidad de fibras musculares, y de tener una mayor irrigación, principalmente venosa, y gran cantidad de glándulas, las cuales iban a proteger ese embarazo, produciendo el tapón mucoso. Bien. El diámetro de este cuello es de aproximadamente unos 5 milímetros de diámetro. Bien. Ahora, dentro de esa constitución anatómica, pues tenemos que ver cómo está constituido ya su espesor, su pared. Entonces, vemos que la pared, pues prácticamente está cubierta por una capa externa, que es la serosa. Una capa muscular gruesa, que es la capa que sigue y que ocupa la parte media, y una capa más interna, que prácticamente es la que cubre, la que tapiza la luz uterina, y que es la mucosa, que es
que ahorita vamos a ver sus características. Bien, veamos qué pasa con la serosa. Esta serosa, pues ya sabemos que es una dependiente del peritoneo y va a cubrir completamente la base y la capa y la cara anterior hasta el istmo. Acuérdense que aquí esta serosa se va a reflejar hasta cubrir la vejiga y entonces va a formar el fondo de saco vésico-uterino. Ahora, por detrás se va a dirigir cubriendo la cara posterior del cuerpo uterino y va a reflejarse a nivel de la vagina 2 o 3 centímetros por abajo. Ahora, al reflejarse, se va a continuar cubriendo la cara anterior del recto. De esta forma se forma el otro fondo de saco, que es el fondo de saco posterior, fondo de saco recto vaginal o fondo de saco de Douglas, el cual vimos en la clase pasada que este era el importante. ¿Sí? Este clínicamente es el importante. Bien, ahora. Doctor, perdone que lo interrumpe. Sí. ¿Podría ampliar sus diapositivas? Es que no se ve muy bien el texto. Oh, perdón. Listo, perdón. Gracias. Bueno, hasta ahí vamos bien, hasta ahí no tenemos mayor problema. Bueno, como dijimos hace rato, la capa media es la muscular. En el cuerpo uterino se nota más. ¿Por qué? Porque es más gruesa. Esa capa está demasiado desarrollada, muy desarrollada. Y observen que son capas que van a conformar 3 capas de esas fibras musculares lisas, ¿sí? Entonces, esas 3 capas van a estar entrelazadas, las longitudinales con las transversales. Entonces, pues prácticamente van a formar una sola capa de 3 capas musculares, pero que aquí se va a observar que es exageradamente gruesa. ¿Por qué exageradamente gruesa? Porque ya sabemos que el trabajo de parto va a requerir precisamente de una fuerza extraordinaria para poder impulsar y expulsar al producto. Bien, la capa media es plexiforme. Entonces ya vimos que la forman haces que se van a entrecruzar en todos sentidos y posee muchos canales venosos o senos uterinos. Bien, ahora, esas capas longitudinales, esas fibras longitudinales, se van a distribuir por la parte media de la cara anterior y ascienden hasta el fondo y descienden a la cara posterior. Las fibras transversales, ¿sí? Pues van a estar situadas por debajo de las anteriores, de estas longitudinales, ¿sí? En el cuello uterino. Algunas se van a dirigir al ligamento ancho y otras hacia las alpinges. Aquí se van a encontrar con los vasos sanguíneos. Ahora, dentro de esta capa, ¿sí? La más interna es como la externa, con haces longitudinales en una cara, de una cara a la otra, y que hace que en la base, pues van a estar situadas las alpinges. Tienen fibras transversales y a nivel del istmo. Se condensan formando el esfínter del istmo. Entonces, observen, estas capas las están formando fibras musculares muy gruesas. Tanto la capa externa como la capa interna están constituidas de fibras longitudinales, ¿sí? Y las fibras transversales se van a intercalar entre todas las fibras longitudinales, de tal manera que forman una intrincada red que va a reforzar una
capa de la otra, con la otra. Con respecto a la mucosa interna, pues vemos que reviste la cavidad uterina y que tiene diferentes características, ya sea a nivel del cuerpo uterino o a nivel del cuello, ¿sí? En el cuello es pálida y se halla aquí el árbol de vida, que también aquí se observa, de acuerdo a los autores, también aquí es posible encontrar un árbol de vida. Es un epitelio cilíndrico ciliado. En la parte inferior o vaginal se transforma en epitelio epidérmico o epitelio pavimentoso estratificado. En la clase pasada habíamos dicho que precisamente este cambio del epitelio cilíndrico ciliado que está dentro del endocérvix pasa al exterior como epitelio epidérmico o epitelio pavimentoso estratificado. Entonces, precisamente es en ese punto la zona de transición entre estos dos epitelios y que precisamente en ese lugar es donde se van a desarrollar pues principalmente los cánceres cérvico-uterinos. Bien, a nivel de esta región, bueno, pues esta mucosa va a descansar en un corion de tejido conjuntivo y ya dijimos que contiene enorme cantidad de glándulas y forma además los huevos de Nabot cuando se obstruyen. Estos huevos de Nabot no son otra cosa más que esas pequeñas glándulas que se obstruyeron y al seguir produciendo su secreción, al no poder ser expulsadas, bueno, pues aumentan de volumen formando esos huevos de Nabot. Bien, y la mucosa en el cuerpo, ¿sí? Es lisa, de color rosado y está íntimamente ligada a la muscular. Entonces, esta mucosa está formada por un epitelio ciliado de células prismáticas. Desaparecen en la menopausia. Este epitelio ciliado de células prismáticas va a descansar sobre un corion de tejido conjuntivo y también existen pequeñas glándulas tubulares que llegan hasta la capa muscular. Ahora, si ustedes observan, estas tres capas son muy importantes. La serosa también se denomina perimetrio, porque es la parte más externa. En la muscular, la capa muscular, también se le denomina miometrio. Y la capa, la mucosa, que es la más conocida por todos nosotros, ¿sí? Sería el endometrio. Entonces, de esa manera, ya tenemos clasificada la pared, la constitución de la pared uterina. Bien, aquí estamos viendo lo que acabamos de mencionar. Observen, esta sería la cavidad uterina. Estamos de acuerdo en que observen que es una capa muy musculosa. Aquí se encuentran localizadas todas las tres capas que están entrelazadas, como si estuvieran formando una red que que va a permitir precisamente que tengan una enorme resistencia. Bien, si observan, bueno, tiene más o menos la forma de un triángulo. Aquí, vean que aquí empezaría el orificio del endocérvix, el orificio interno. Aquí empezaría. Coincide en la superficie con el istmo. Entonces, a partir de esta zona, hacia abajo, hacia el exterior, hacia el cuello uterino u hocico de Tenca, como habíamos mencionado, ese es el endocérvix. Bien, aquí observamos que está el endometrio, ¿sí? O la mucosa, la mucosa uterina, ¿sí? Engrosada.
estos cambios, este engrosamiento le permite precisamente tener todos los cambios cíclicos mes con mes. Y de esta forma se está formando un nuevo endometrio que con la menstruación se despeña si no hay un embarazo. Y que precisamente este grosor de este endometrio es el que se pierde en la etapa de la menopausia. Bien, aquí no se observa, pero acá dijimos que también había fibras musculares en menor grado, pero que también existen en la zona cervical. Aquí donde más predomina, aquí en esta zona, es la irrigación, los vasos venosos y la presencia de numerosas glándulas cervicales. Bien. Si recordamos lo que dijimos la clase anterior, pues vamos a ver que esta región cervical, vean, acá se ve perfectamente bien la zona, ¿sí? Supravaginal, la zona vaginal, ¿sí? Y la zona extravaginal, ¿sí? Aquí se observa perfectamente bien. Ahora, este cervix es lo que nosotros llamamos hocico de Tenca. Cuando hacemos una endoscopía, una colposcopía, pues realmente estamos viendo esta zona. Vean, esta zona que corresponde o que le llamamos cuello uterino. Pero recuerden que este cuello uterino es lo que estamos observando intravaginalmente, porque todo el cuello uterino abarca desde el endocervix hasta la región del hocico de Tenca. Todo este segmento es el cuello uterino. A lo que nos referimos cuando hacemos el estudio es al hocico de Tenca. ¿De acuerdo? Ahora, si ponemos mucha atención, vean que aquí está la mucosa del endocervix y aquí está el epitelio, ¿sí? La capa de epitelio, y que aquí precisamente es la zona de transición. Cuando hacemos un estudio para tomar un Papá Nicolau, bueno, pues vamos a tomar el Papá Nicolau precisamente de las células que están recubriendo el hocico de Tenca, y en una segunda laminilla tenemos que tomar las secreciones que encontremos y que arrastran células de la cara posterior de la vagina. Esas son las dos zonas en donde vamos a tomar la muestra para el Papá Nicolau. Bien. ¿Preguntas hasta ahorita? Entonces, otra vez vemos lo de la musculatura. Vean que la capa externa, que es precisamente esta, la serosa, se llama perimetrio también. La capa media, que es el grosor de la pared del cuerpo y del cérvix, se llama